En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. ¿Reforma o revolución? ¿Reforma de la actual Constitución o comenzar de cero, refundar el país? El doctor Guillermo Mardon Zárate, que me acompaña en este momento. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Me acaba de entregar su libro, prologado por otro personaje que viene siempre acá, que es Domingo García Belaúnde. Y esto es un adelanto a la coyuntura que se está presentando en este momento. Reforma o revolución, los dilemas del debate para una reforma constitucional en el Bicentenario. Así es, efectivamente. Bueno, Chema, muchas gracias por la invitación. Por venir. Bueno, ¿te olías lo que venía o qué? ¿Perdón? ¿Te olías lo que iba a venir? Sí. Bueno, esto se va gestando en realidad si nos ponemos a ver la historia de nuestro país en el año 2018 con el proyecto del adelanto de elecciones que plasma Martín Vizcarra y en donde se plantea una serie de reformas que se deberían dar para que exista supuestamente una coexistencia pacífica, etcétera. Entonces, desde ese año ya se hablaba sobre la reforma constitucional y diversos juristas en un momento plasmaron la idea de que se podía llevar a cabo incluso un referéndum para aprobar directamente una constitución, lo cual es manifiestamente constitucional bajo mi punto de vista. Y este libro pues zanja todas estas discusiones que se dan y habla también sobre el eventual escenario de una asamblea constituyente. Normalmente las constituciones son el producto de una convulsión social, una revolución, una toma del poder, un gobierno de facto que quiere legalizarse o que quiere retirarse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ante qué estaríamos nosotros con este planteamiento que ha sorprendido a muchos porque aparentemente se había dejado de lado? El tema de ir a la Asamblea Constituyente a través de una consulta popular, el presidente Castillo lo había dejado de lado y yo he visto gente, altos representantes del empresariado, felices con esa declaración. Yo le digo, ¿estás seguro? ¿Tú le crees todo lo que dice? No, ya la cosa está clara, ya se ha producido el deslinde pues con, ¿cómo se llama? Con Perú Libre, ya la cosa está clara, no hay esto. Y por supuesto ha vuelto. ¿Por qué? Porque eso es una cosa que se utiliza cuando se requiere comunicativamente, políticamente, etcétera. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar? Bueno, en principio lo que señalas es cierto. Nuestra historia constitucional nos habla pues de la presencia de estas 12 constituciones que en su mayoría se han dado frente a actos en donde los quienes ejercían el más alto cargo político buscaban legitimarse, sí, como señalas, ¿no? Frente a un golpe de Estado, como sucedió también el 5 de abril del año 1992. Bueno, esta idea, pues, de un acto revolucionario para buscar legitimar una decisión ya debería haberse agotado en esta sociedad que nos encontramos a través de ese Estado social y democrático de derecho, que es un término que ha sido varias veces repetido por el Tribunal Constitucional, en donde la comunidad política debe participar en función de la legalidad. Entonces, si vemos nuestra constitución política, existe un procedimiento para llevar a cabo tanto reformas parciales como podría darse el escenario para una reforma total, digamos. Y es un escenario sui generis, Chema, porque la mayoría de constituciones, y lo dijo el Tribunal Constitucional en esta sentencia tan importante que el día de ayer en la Comisión de Constitución diversos constitucionalistas y los mismos congresistas pues repitieron esta 14/2002, que puede el Congreso realizar una reforma total siguiendo el procedimiento de la propia Constitución. Sí. Ahora, ¿qué pasa con esta idea de la Asamblea Constituyente? Bueno, la Asamblea Constituyente dentro de nuestra actual Constitución, tal como se encuentra ahora, es un imposible jurídico. Lo que plantea el gobierno es realizar un referéndum para consultar a la gente si es que se puede llevar a cabo esta Asamblea Constituyente. Pero lo problemático
es lo siguiente, es el contenido de ese proyecto de ley que ha tenido a bien señalar o tratar de exponer el premier Aníbal Torres el día de ayer. Y lo que causa pues extrañeza es la participación en las cuotas de participación que se daría respecto a la conformación de esa asamblea constituyente. Y la naturaleza de la Asamblea Constituyente, Chema, como una manifestación de este poder constituyente, que es una construcción teórica, etcétera, es bastante peligrosa como está plasmada, ¿no? En tanto segrega a diversos grupos y no se establece una razón justificada de por qué se debería determinar unas cuotas en función a un porcentaje, y no más bien buscar una integración, una unión de los peruanos para que a través del mecanismo constitucional, es decir, contrastando el 206, es decir, la participación del Congreso, el 32 y el 31 de la Constitución, sea el Congreso el que se encargue de esa reforma. Has tocado un punto que es el carácter semicorporativo o corporativo del proyecto, porque por un lado el criterio de un hombre, un voto, que es la base, digamos, de la democracia normal, digamos, de la democracia práctica de todos los países, pues solamente es parcial. Después hay representación sectorial. Me llama poderosamente la atención qué son los pueblos originarios. Para mí esto es un debate enorme. Es un debate enorme. Ponerse de acuerdo en ese debate es imposible. Porque si yo le consulto al antropólogo A, me dirá una cosa, al antropólogo B me dirá otra cosa. Por un lado. Por otro lado, hay una cuota étnica, lo cual es muy extraño en una constitución democrática. ¿Por qué? Porque está planteando la representación de grupos étnicos, como los afroperuanos, por ejemplo. ¿Eso es exótico en el Perú o no? Bueno, yo creo que sí, y también deberíamos tomar en cuenta de dónde nace esta idea o esta copia. Y vemos el caso boliviano, por ejemplo, ¿no? Donde se busca agitar esta bandera del plurinacionalismo, cuando nuestra Constitución habla que somos un Estado unitario, ¿no? Ahora, también vemos esos atisbos o estos rasgos de lo gremial, lo corporativo, si nos retrotraemos muchos años, en el tema de la Unión Soviética con Lenin, ¿no? A través de los sindicatos, los soviets, y cómo llevaban al poder para justamente conformar esta sociedad que terminaba, pues, o terminó siendo tan perjudicial, ¿no? Y en el caso, sobre todo, también de Venezuela, que, como hemos visto, pues, vive una dictadura desde hace muchísimos años, y en donde se busca justamente manipular a la sociedad en función de establecer estas diferencias que no se encuentran justificadas, ¿no? Tú eres experto en constituciones y en derecho constitucional. ¿Cuánto se puede esperar de una constitución? Porque yo me acuerdo mucho de los argumentos que se han dado siempre diciendo, no, con la nueva constitución solucionamos este problema. Problemas evidentemente de gestión, pero te aluden a que no lo podemos solucionar porque la actual constitución nos pone una traba, una especie de camisa de fuerza. Bueno, eso es una falacia en realidad, porque las constituciones van a prever más bien mecanismos para lo cual el Estado será el encargado de dar el bien común a la sociedad. Esos mecanismos se ven en una especie de arquitectura constitucional en donde se va desarrollando la Constitución, etcétera. Ahora, tú mencionas algo muy importante. No es que mañana se va a hacer una Constitución que va a ser calco de uno de los países más avanzados del mundo y automáticamente vamos a salir de esta crisis. Eso es mentira. Lo que se necesitan son políticas, como tú bien mencionabas, políticas de ejecución. Por ejemplo, en este momento tenemos una cosa, cosas muy peruanas, ¿no? Supongo que no solo peruanas. La FAO ha emitido un informe anteayer diciendo que el 20% de la población peruana tiene problemas de alimentación diaria. 20%. Lo cual significa que habría que hacer una gran cruzada nacional contra el hambre. De esto no se habla absolutamente para nada. En este momento, cuando tenemos este problema de hambre, ¿sale la nueva Constitución? ¿Para qué? ¿Para solucionar el problema del hambre? No, para solucionar el problema del poder. Simplemente. Bueno, y lo que buscan es justamente distraer frente a un problema que estamos viviendo desde la llegada del señor Castillo. Que no lo pueden resolver. Que no lo pueden resolver mucho. Y hay una incompetencia total respecto a
quienes son gestores en el sector público. Y hemos visto pues los escándalos que se han dado a través de los ministros que han participado, pues la cantidad de ministros, nunca hemos visto una cantidad de ministros como en este gobierno, y que finalmente son incompetentes. Entonces habría que pensar cómo es que queremos mejorar la representación, estoy hablando en el caso de los congresistas, sí, y mejorar también la calidad de los funcionarios públicos, en el caso de los ministros, y aquí adelante. No podemos quedarnos también en el corto plazo, sino que debemos pensar hacia adelante. ¿Qué es lo que va a pasar con el país si existen estas disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo? Tiene que haber una solución que veamos a mediano y a largo plazo, porque si no va a suceder lo mismo. Deberíamos tener algún curso o de repente hacer un programa aquí o algunas ediciones de Derecho Constitucional Internacional comparado, ¿no? O sea, para comparar las constituciones. Lo más próximo que tenemos con ese tema de la plurinacionalidad y la etnicidad es lo de Chile. Chile está a punto de acabar, la Asamblea Constituyente chilena, de redactar la Constitución, está a punto de acabar. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Fue aprobada por amplísimo margen la necesidad de hacer una nueva Asamblea Constituyente. Pero hoy día se ha volteado un poco la opinión pública y las encuestas están en contra de la nueva Constitución. Bueno, eso es lo que yo llamo esta efervescencia, ¿no?, constitucional, en donde la sociedad busca estos cambios, pero realmente se dan cuenta de cómo funciona finalmente una asamblea mal llevada, creo, en el caso chileno, y lamentablemente no hay un resultado pues que sea tangible para los intereses sociales. Vemos que ya tiene mucho tiempo esa convención, así se llama en Chile, esta convención, sí, ¿no? Y que lamentablemente no está dando frutos. Hay un enfrentamiento, hay un entrampamiento y no hay resultados finalmente. Entonces, imagínate cuánto tiempo lleva esta idea de la convención y el proyecto que ha planteado el señor Aníbal Torres para esta Asamblea Constituyente. Establece unos plazos como si mágicamente pues se fueran a cumplir y todo se fuera pues a arreglar. Has empleado, creo, una palabra clave: mágicamente. Así es. El tema de la magia, la superchería que tenemos muchos metidos en la cabeza en el Perú, y no solo en el Perú, de que la ley cambia la realidad. Así es. Que la ley no es producto de la realidad, sino que cambia la realidad. Entonces, hay una especie de magia constitucional. Bueno, yo creo que no. Esto debe ir acompañado, como señalabas, respecto a la ejecución de políticas que sean importantes para nuestra sociedad. Por ejemplo, mucho se critica dentro del capítulo pues de descentralización la ejecución que tienen los gobiernos regionales. Y lamentablemente pues hay una ejecución nefasta respecto al presupuesto que asignan y que es millonario, cuando se podrían realizar obras para satisfacer intereses inmediatos. ¿Nos hemos equivocado con la regionalización? Yo creo que sí, a pesar ¿En qué hemos fallado? Yo creo que hemos fallado sobre todo en dar justamente la posibilidad a que estas personas se encarguen de llevar a cabo una ejecución que a lo largo de los años, incluso se reformó el capítulo de descentralización de la Constitución, sí, no ha funcionado. Entonces claro, vemos, como te decía, a manera de ejemplo, se necesita agua, se necesita luz, se necesitan servicios básicos. Salud pública. Así es. ¿Y qué es lo que hace el gobierno regional? Construye pues un estadio que nadie quita, pues que se incentiva el deporte, etcétera. Pero hay problemas más importantes para solucionar. Hay un montón de presidentes regionales o gobernadores regionales que están pues encausados, ¿no? Y no te digo nada de los alcaldes. El grueso de los funcionarios públicos que están sometidos a sospecha, investigación fiscal o acusación directamente ya, o sentencia, vienen de las municipalidades. Así es, efectivamente. Eso es histórico, ¿eh? Eso es histórico en el Perú. Eso siempre ha ocurrido en los últimos 20 años o 30 años, digo. Pero acá pensamos que todo lo podemos hacer escribiendo algo. O sea, redactamos la Constitución. Nuestra Constitución actual, ¿qué reformas debería recibir? Yo creo que hay reformas importantes que se deben implementar. Tú te debes acordar sobre todo la presencia del Senado en nuestra historia, ¿no? En nuestra historia constitucional. Yo creo que debemos regresar a esa bicameralidad. Primero que estamos subrepresentados. No existe una representación. 130
congresistas para una población ciudadana de 25 millones. ¿No? 30 y tantos millones. Somos 33 millones de peruanos, claro, como ciudadanos somos 25 millones. Como ciudadanos, perdón. Como ciudadanos, Okay, sí, perdón. más o menos. Sí. Entonces, necesitamos, y sobre todo una Cámara reflexiva como existía con la Constitución del 79. Puede haber muchas críticas a la Constitución del 79 respecto del modelo económico, etcétera. Pero yo creo que debemos retomar al tema de la bicameralidad, tener este órgano reflexivo y que aguante de cierta manera ideas que podrían tornarse populistas, extremistas, y que gracias a esa cámara revisora se encargaría de, como digo, pues frenar ese ímpetu. ¿Por qué el Senado tiene fama de ser más sensato siempre que el diputado? Bueno, ¿Por qué el senador que con relación al porque tenían diputado? más trayectoria, ¿no? Más trayectoria. Más trayectoria, más Más edad también. También más edad, También más más edad. experiencia, ¿no? Entonces eso le daba un peso especial. En Chile están suprimiendo el Senado ahora. Bueno, Están suprimiendo el Senado. El otro día estuve viendo una entrevista que le hacían al expresidente Lagos, socialista, por si acaso, a quien entrevisté yo en Chile el día de las elecciones, y él dice, están suprimiendo el Senado, y comenzó a enumerar todos los senados que ha habido en ese país, y qué gente había ahí, y qué formas había de relación democrática, etc. Lagos está escandalizado como buena gente de toda esa generación, post-Pinochet, que hizo reformas en la Constitución, y que administró la economía de forma correcta y que da el bienestar de Chile, que hoy día quizás se está por perder. Entonces, sí necesitamos Senado aquí. sí, pero tenemos que añadir algo bastante importante. Necesitamos también establecer una serie de filtros respecto a los representantes. Porque si vamos a tener el mismo mecanismo de elección y los mismos requisitos para no solamente elegir, en este caso, diputados y senadores, pues lamentablemente la cosa va a ir mal, ¿no? Es impopular, pero necesitamos más congresistas. Yo creo que sí, Sí, estamos necesitamos más subrepresentados, congresistas. justamente, necesitamos presencia. Mira, hablábamos en la Constitución del 79, eran 160 diputados y 80 senadores. Así es. Estamos hablando de 240. 240 ¿Cuánto era la parlamentarios. población en esa época? Lógicamente mucho menor. Sí. Entonces, claro, pero acá hay una especie de populismo en donde se piensa, ¿no? Esto genera más gasto, Sí. etcétera. Y en realidad es una idea falaz, ¿no? Uno ve también el gasto que se da en función al presupuesto nacional respecto del Congreso y bueno, si queremos algo de calidad, pues nos va a costar, justamente. Y debemos aspirar a ello. Y no limitarnos solamente a una figura de representación en donde cualquiera venga. Ya creo que eso ha sido superado y la realidad nos ha superado. Necesitamos gente que conozca. Y para ello, pues, si nos retrotraemos, necesitamos una formación política, sobre todo los jóvenes, en los partidos políticos. Y que los partidos funcionen como participación. escuelas, como es lo que Exacto. tienen que hacer. El partido tiene que tener una base intelectual e ideológica. No podemos tener estas asociaciones Que no son partidos, de ¿no? influencers, Bueno, efectivamente. influencers tuiteros. Eso se ha convertido en la política en el Perú. Claro, deberíamos más bien cambiar esa pasión que podrían tener quizás los jóvenes en participar con un elemento pues de conocimiento. No basta ese ímpetu de señalar yo quiero cambiar esto si no conoces justamente cómo funciona. Tienes que hacer una carrera, pues. Sí, tienes que una hacer carrera y necesitas tienes que formarte estar- políticamente. sobre todo. Cuando digo carrera no me refiero necesariamente a ser ingeniero o abogado, una carrera dentro del partido. Claro. O sea, no es posible, como yo soy tan simpático y soy un influencer de mucho éxito, tú encabezas la lista, hermano. Allá, inscríbete nomás en el partido porque tú sabes que estos idiotas han pedido esa ridícula carta. Allá me escribo, pues, me escribo en el partido. Bueno, ¿y cuál es el aporte que finalmente va a dar, no? Bueno, los aportes tan brillantes que estamos recibiendo últimamente. Bueno, entonces De yo gran creo- nivel cultural. yo creo que e necesitamos intelectual, cambiar eso. con tesis fraguadas. Oh, bueno, sí. Con tesis fraguadas, o con tesis fraguadas, sí, claro. Ahora, En dentro fin. de otra de las reformas, justamente, quizás no desde el ámbito netamente constitucional, sino legal, es justamente cambiar todo este modelo de descentralización en donde hay una correcta ejecución del... ¿Cómo se debe hacer eso? Bueno, Lo eso que- se debe hacer de manera legal en función de atribuir
unas directrices para que objetivamente se establezcan criterios razonables sobre los cuales descanse una correcta ejecución del gasto, presupuesto. ejecución del presupuesto. Primero, que ejecuten el presupuesto, Así es. porque a veces no lo ejecutan. Segundo, ¿en qué? ¿El qué? Lo Justamente importante, que obedezcan a criterios pues razonables, proporcionales en función de una necesidad latente. Y yo digo que haya un control, debería haber un grupo que haga un control de calidad de los gobiernos regionales. Al final de tu mandato, ¿en cuánto has bajado la desnutrición? ¿En cuánto has bajado la enfermedad? Etcétera, etcétera, etcétera. Claro, son indicadores objetivos que nos permitirían afirmar si... Es una obra se dio un revolucionaria, éxito, ¿no? así, es una obra revolucionaria. ¿Cómo está la anemia? Bueno, ha aumentado un poquito. Te fregaste, pues, hermano, te has jalado. Ahora, otra de las reformas importantes, creo yo, y esto fue objeto de un populismo jurídico, tú te debes acordar, en el año 2018, cuando fuimos al referéndum que propuso Vizcarra, en donde se elimina... Aterrador, nefasto, ¿no? La destrucción, sobre todo, de las instituciones. Estás hablando de las elecciones que hubo el año siguiente, el día 26 de enero. Exactamente. Día 26 de enero, en el cual yo tenía una pequeña columna en YouTube, dije, hoy día son las elecciones, hoy día sale mi primera columna en YouTube, adelanto que no voy a ir a votar. Y no fui a votar. Bueno, fue lamentable ese referéndum, sobre todo por la manipulación que tuvo el gobierno, como está pasando ahora, sí, Chema. Claro. Vemos los titulares respecto al manejo de la propaganda que está haciendo el gobierno a través de los portales que se tienen para con la Asamblea Constituyente. Sí, pero claro. Finalmente ellos dicen, bueno, no, nosotros no vamos a intervenir. Claro. Eso No, nadie creo se que lo vas a cree, intervenir, hombre. Además, la Asamblea Constituyente es para ver quién toma el poder, pues, esa es la verdad. No nos vamos a engañar. Y regresando a este tema del referéndum, pues se dio este referéndum en el año, a finales del año 2018 específicamente, y en donde se elimina la reelección congresal. Claro. ¿Cuál era el sentido? Bueno, Vizcarra buscaba pues meter zancadillas al Congreso para que baje toda esta popularidad, y en función al típico rechazo que ha habido de la población para con el Congreso, que es un órgano impopular por excelencia, finalmente limitó la posibilidad de que la experiencia que ya habían adquirido los congresistas pues podría verse reflejada en una siguiente elección. Y tenemos este artículo 90 en la Constitución que impide la reelección congresal. Yo creo que eso debería ser cambiado. Hay una propuesta de Adriana Tudela muy interesante. La renovación parcial del Congreso. Así es, por tercio, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en Estados Unidos existe esto? Es interesante porque estás evaluando a tu congresista. Claro, hay una especie de evaluación en función al el trabajo que se está realizando. De eso se ha hablado muchas veces, ¿te acuerdas cuando había la renovación por tercios? Claro. Una época que no se realizó, pero se habló muchísimo de eso, la famosa renovación por tercios, etcétera. Lo que pasa es que este tipo de reformas las hacen los que están en el poder para aumentar su poder, para convertirse en dictadores. Elegimos dictadores como presidentes, porque nuestra Constitución, corrígeme, es excesivamente presidencialista, Sí, ¿o no? hay matices muy marcados del presidencialismo. Hay mucho presidencialismo. Bueno, y eso también tiene una explicación en función de cómo se da la Constitución del año 92, y tenemos que recordarlo, ¿no? Con el autogolpe, y yo creo que hubieron cosas muy buenas, o hay cosas muy buenas. En la actual Constitución. No la estoy destruyendo. Sí, no, hay no. cosas muy Puedes buenas en criticarla, esta, podemos criticarla, en esta claro. Constitución, pero es el tema pues de la posibilidad del presidente de tener estas atribuciones tan grandes, pues termina pues generando una especie de controversia para con el límite que es el Congreso, ¿no? Y sobre todo pues lo que buscaba Fujimori también es blindarse Por supuesto. frente a la actuación de un Congreso. Pero Fujimori ya pasó y después había un montón de reformas en la Constitución. Eso es lo interesante, Chema, porque por ejemplo se discute mucho la legitimidad de la Constitución. Claro, bueno, por tuvo favor. un origen pues inconstitucional, hay que decirlo, pero ¿qué pasa con los años? Hay una elección del 2001 de presidentes y congresistas, del 2006, del 2011, del 2016 y la actual elección en donde Pedro Castillo es presidente gracias a las normas de Lo esa siento, si no Constitución. estás de acuerdo con la Constitución, no te presentes pues a las elecciones. Y tan lo es siento así mucho. que el propio Tribunal Constitucional señaló que esta Constitución ha adquirido legitimidad a través del tiempo. Por supuesto. Entonces, los seguidores de Perú Libre, los congresistas, pues cuestionan que hay un origen espurio, Claro. que no se puede dar, pero han pasado todos estos años
y se ha legitimado esta Constitución. Y cobran a fin de mes todos, además. Ahí no hay objeciones. Esos pagos no son inconstitucionales, son superconstitucionales. En Chile, también los objetores de la Constitución, la que se la han traído abajo, dijeron, es la Constitución de Pinochet. Sí, salió la Constitución durante Pinochet, pero después de Pinochet se hizo una serie de reformas a la Constitución, sin necesidad de ir a una nueva Constitución. Y funcionaron, pues lo siento mucho. Y en este libro, ahí puedo detallar en un anexo todas las reformas constitucionales que se dieron desde que se dio esta Constitución. No estamos hablando más o menos de 34. 34 reformas. No es poca cosa. No es poca cosa. ¿Las reformas nuestras son como las enmiendas americanas o no? Bueno, en el caso peruano, como señalo, hay un elemento interesante porque hablamos de reformas parciales y totales. ¿Cómo se entiende una reforma parcial si es que no se está afectando lo esencial de la Constitución? El Estado Democrático de Derecho, la separación de poderes, etcétera. Pero si hablamos de una reforma total es que justamente se va a afectar ese núcleo y se va a querer dar un nuevo orden jurídico. Para empezar, la base del concepto de soberanía popular va a ser cambiado por un concepto distinto. Claro. Soberanía, como todavía no tiene un nombre, pero corporativa, gremial, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una Grupal naturaleza... o étnica. O étnica, ¿no? Que no termina Eso sí siendo es una objetivo. refundación de un nuevo país, ¿ah? Exacto, y por eso el título Eso del sí es libro... Reforma o revolución. Exacto. ¿Qué queremos? ¿Hacer una reforma siguiendo los procedimientos que la propia Constitución establece dentro de un Estado constitucional, respetando las reglas democráticas? O bueno, otra elección que podemos dar es refundamos y nos agarramos y la gente se matará, ¿no? Bueno, Guillermo, te agradezco la visita, muchas gracias. Y gracias por el libro también. Muchas gracias. Gracias por el libro, muy amable. Guillermo Mardon, abogado constitucionalista y autor de Reforma o Revolución, los dilemas del debate para una reforma constitucional en el bicentenario, nada menos. Atención, empodera tu futuro. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley.